Buenas noches. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí reunidos para la lectura bíblica. Como les compartíamos ayer por WhatsApp, pues el día de ayer no pudimos hacer la lectura porque estábamos en reunión de líderes y pues queríamos mi esposa y yo estar allá presentes en ese momento. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy vamos a continuar la lectura. Vamos a terminar ya lo que es el libro de Hechos. Vamos a leer los últimos, creo que son 4 capítulos los que quedan, el 25, 26, 27 y 28. Sí, 28. Va a ser un poquito más extensa, pero pues lo hacemos de una vez para terminar este libro. Capítulo 25. Pablo apela a César. Ay, perdón, no hemos orado. Se me olvidó. Entonces, hermanitos, oremos mientras los demás se van a conectar. Señor, gracias te queremos dar, Dios, en esta noche, por bendecirnos una vez más por medio de tu palabra, porque sabemos que esta lectura que vamos a tener va a alimentar nuestro espíritu, Señor, nos va a ayudar a fortalecernos espiritualmente día a día, Señor, y que vamos a aprender algo nuevo, Dios de la gloria, algo que quizá no sabíamos, Dios, algo que quizá habíamos pasado por alto cuando leíamos tu palabra, bendito Jesús. Gracias te queremos dar, Dios, por estos tiempos de lectura, Señor, porque han sido de gran bendición para nuestras vidas, Señor, porque nos has ayudado a crecer espiritualmente, nos has ayudado a crecer, Señor Jesús, en tu sabiduría, y para nosotros poder entender toda tu palabra, Señor, y no ser de pronto confundidos por otras cosas que escuchemos que estén mal, Dios, que no estén conforme a tu palabra, sino que seamos nosotros mismos leyendo tu palabra, Dios de la gloria, e interpretando según sea tu voluntad, bendito Jesús. Gracias, amado Dios, una vez más. Amén y amén. Bueno, ahora sí, capítulo 25. Pablo apela a César. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos
entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto. Mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oigáis. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Capítulo 26. Defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vida anterior de Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo obedece a la visión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Pablo insta a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas». Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí,
por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, y echando el trigo en la mar, al mar. El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave, 40 cortando pues las anclas las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando.
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. No. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron a la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y le dijeron que era un Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se les decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra:
Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Uy, bueno, ya se me estaba cansando la boca de la lectura. Bueno, hermanos, acá ya con esta lectura terminamos el libro de Hechos. Acá pues lo mismo que hablábamos la vez pasada, ¿sí? Es más como el resumen de la historia, ¿sí? De lo que le seguía aconteciendo a Pablo. Recordemos que Pablo había sido arrestado por culpa de los judíos, ¿sí? Sabemos que los judíos se seguían oponiendo a la predicación del Evangelio, se seguían oponiendo a que se hablara de Jesús. Entonces hicieron que a Pablo lo arrestaran. Entonces recordemos que lo querían matar, y que hubo unos que hicieron hasta juramento de que hasta no matar a Pablo no iban a comer, y pues que según la palabra Pablo duró varios años, ¿sí? Varios años más, y ellos nunca lo pudieron matar. Entonces yo creo que primero se murieron ellos de hambre, sí, antes de poder cumplir ese juramento, ¿sí? Entonces, bueno, después de eso pues dice que estaba Pablo arrestado por Félix, ¿sí? Lo habían llevado ante Félix, pero que al pasar el tiempo pues Félix como que salía, era como un cargo, no recuerdo exactamente el cargo de Félix, y él salía y entraba otro llamado Festo, ¿sí? Pero entonces Félix, ¿qué hizo? Félix sabía que Pablo era inocente de todas las cosas, pero ¿qué hizo? Para congraciarse con los judíos, pues lo dejó preso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues que Festo también lo recibió y le preguntó: bueno, Pablo, ¿por qué lo acusan? Entonces Pablo les contó: porque yo estoy predicando acerca de Jesucristo, que resucitó de los muertos, ¿cierto? Y les contó ahí la historia. ¿Y Festo qué dijo? No, pues no tiene nada de... O sea, no hay ninguna culpa, ni para tenerlo preso, ni para matarlo, ¿cierto? Y también cuenta que, digamos, estaba un hombre llamado el rey Agripa y una mujer llamada... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer. Agripa. Berenice, ¿sí? Entonces dice que Festo pues invitó a Agripa y a Berenice pues a escuchar lo que Pablo decía, y Pablo fue pues ahí donde le contó como su testimonio, ¿cierto? Entonces Pablo dijo: no, pues yo era un asesino. Pues no un asesino, porque él de pronto en ninguna parte de la Biblia vemos que él decía que él mató físicamente a otra persona, pero sí que los llevaba presos, y cuando estaban matando a la gente él daba como presente su voto de que sí, mátenlos, ¿sí? Entonces era como lo que llamamos ahora un autor intelectual, ¿sí? Del asesinato. De pronto él no los cogía a cuchillo, no los mataba él físicamente, pero él sí aprobaba la muerte de esas personas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí empieza Pablo y le cuenta todo el testimonio, que se le apareció el Señor Jesús, ¿cierto? Y que el Señor Jesús pues le dio ese mensaje. Y pues bueno, así estuvo Pablo predicándoles. ¿Y cuál fue la respuesta del rey Agripa? No creyó, ¿cierto? Pablo le dijo al rey Agripa que el rey Agripa ya conocía como que toda esta historia, ¿cierto? Le decía Pablo:
Pues, Rey Agripa, tú ya conoces todo de lo que hemos hablado, ¿cierto? Y pues que qué bueno sería que creyera. Pero el rey Agripa que le contestó, por poco me persuades a ser cristiano, ¿cierto? Entonces digamos, eso es como, o sea, eso refleja lo que en estos días pasa con todo el mundo, ¿cierto? Que digamos, no a todo el que le prediquemos se va a convertir, ¿cierto? No todo el que le prediquemos el Evangelio se va a convertir, ¿cierto? Por su dureza de corazón, por sus digámoslo así, lo que decían los últimos que versículos. Sus corazones se han engrosado. Ajá, por sus corazones engrosados, ¿sí? Y digamos, le están predicando ahí la verdad y no, deciden no creerlo, deciden como nada, ¿sí? Y digamos, eso me hace acordar digámoslo así, a cuando le predicaban a unos ateos, ¿sí? Sobre Dios y sobre Jesús, y le decían, bueno, imaginémonos que le decían a los ateos, el predicador le decía a los ateos, imaginémonos que Jesús es verdad, pues sabemos que es verdad, pero le decía a los ateos, imagínense que Jesús es verdad, ¿a ustedes les gustaría que Jesucristo fuera verdad? ¿Sí? Entonces ellos decían que no. ¿Por qué? Porque ellos no querían, ¿sí? Digámoslo así, someterse a la autoridad de Dios. ¿Sí? Muchas de estas personas no creen es porque no quieren cambiar quiénes son. ¿Sí? No creen porque no quieren dejar de ser borrachos, no creen porque no quieren dejar de ser ladrones, de ser mentirosos, bueno, de toda la cantidad de cosas que son, ¿sí? Entonces eso pasaba con este rey, él no quiso creer porque muy seguramente donde él creyera en Jesús en ese momento, pues de rey ya lo quitaban y lo mandaban quién sabe para dónde, ¿cierto? Probablemente lo encerrarían preso como Pablo. Entonces pues él prefirió, digámoslo así, decir, no, por poco me persuades a ser cristiano, ¿cierto? Pero fue porque ellos mismos, digámoslo así, se niegan y se cierran a no querer saber nada de Dios, nada del Evangelio, nada de lo bueno. Así como dice en lo que leímos en Juan 3, que digamos que cuando la luz vino al mundo, ¿sí? Pero la gente la rechazó. Dice la palabra que aunque la luz, que es Jesús, vino al mundo, la gente la rechazó para que sus obras no fueran expuestas a la luz. ¿Sí? Es decir, que la rechazaron, ajá, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir eso? Pues que digamos mostrándole lo que es correcto, mostrándole al verdadero Dios, mostrándole lo que es bueno, prefirieron seguir haciendo lo malo. Entonces pues ahí ya el Evangelio, digámoslo así, recordemos que el Evangelio principalmente es para salvación a los que creen, ¿sí? Pero el Evangelio también es, digámoslo así, para perdición para los que no creen, ¿sí? O sea, es como el Evangelio usted lo puede predicar y pueden pasar dos cosas. O la persona cree, ¿sí? Se arrepiente y cree y se convierte, o se aleja, ¿sí? Pero en el juicio él no va a tener excusa de, hey, no, a mí no me predicaron el Evangelio, no sé qué, ¿cierto? Entonces ahí es donde le van a decir, no, a usted se le predicó el Evangelio, usted no tiene excusa, ¿sí? Ahí es donde el Evangelio va a servir de prueba para la perdición de esa persona que no lo quisieron aceptar, ¿sí? Y bueno, después, bueno, toda la historia, entonces dice que Pablo, viéndose así, pues apeló a César, ¿sí? Que quería decir eso, pues que César fuera quien lo entrevistara a él, ¿sí? Para ver de qué lo acusaba. Entonces, bueno, de ahí Festo lo mandó en un barco, entonces ahí empiezan a narrar toda la historia de que el barco iba en contraviento, contra las tormentas, no sé qué. Y entonces en una parte Pablo les dice que no es bueno ir por tal camino, ¿sí? Digámoslo así, sino que ir por otro, pero ellos no lo consideraron, ¿cierto? Dice que ellos, digámoslo así, los capitanes del barco y los que manejaban el barco, no hicieron caso de lo que Pablo les decía y pues se fueron y se perdieron en el mar por mucho tiempo,
¿cierto? Dicen que la tormenta era tan fuerte que el barco ya les tocaba a ellos soltar el barco y que los llevara hacia donde fuera. Entonces, ¿qué pasó? Pues que duraron muchísimo tiempo, digámoslo así, a la deriva. Entonces muchos pues ya no tenían ánimos, creían que iban a morir, ta. Pero entonces Pablo, ¿qué les dijo? Pues que un ángel del Señor se les apareció y les dijo que ninguno de todos los que estaban en ese barco iban a morir, pero que el barco iba a naufragar, ¿cierto? Entonces, bueno, así les dio, digamos, esa palabra, y pues efectivamente cuenta que más adelante el barco dice que estaban cerca de la tierra y que el barco encalló, y bueno, se empezó a romper el barco, a hundir, y pues digámoslo, los soldados, recordemos que era un barco lleno de presos, ¿sí? No era un barco simplemente con Pablo y unos soldados, no, sino que dice la palabra que eran 276 hombres que estaban allí, ¿sí? Y que habían muchos presos y soldados. Entonces los soldados, ¿qué iban a hacer? Pues iban a matar a todos los presos, ¿sí? Para que no se fueran nadando y se escapasen. Pero entonces digámoslo así, digámoslo el comandante, es que se me olvidó el nombre, el cargo que tenía él. ¿Ese que tenías? No, el cargo que tenía el centurión era. El centurión pues evitó que mataran, los soldados mataran a los presos, sí, pues por miedo de que mataran también a Pablo. Entonces, bueno, ya dice que cerca había una isla, se salvaron ahí en esa isla y pues efectivamente, como dijo la palabra del Señor, ninguno de los hombres murió, y pues estaban ahí y dicen que empezaron a recoger ramas, ¿sí? Para hacer una fogata, y que Pablo en una de esas ramas pues las estaba llevando al fuego y pues salió una serpiente venenosa y lo picó, ¿cierto? Y que la gente que vivía ahí en la isla decía, uy, a este hombre debe ser de lo peor, debe ser un asesino, debe ser un homicida. ¿Por qué? Porque decían, no, pues el mar lo intentó matar, y como no lo pudo matar allá, pues ahora le mandó una serpiente para que lo picara también, ¿cierto? Pero todo lo contrario. Entonces ellos vieron que Pablo se sacudió la serpiente y la tiró al fuego, y ellos estaban esperando que Pablo se muriera, ¿cierto? Seguramente ellos, al ser personas de allá de esa región, sabían qué tipo de serpiente era la que picó a Pablo, ¿cierto? Entonces, no sé, una cobra, bueno, tantos tipos de serpientes venenosas que hay. Ellos sabían y decían, no, ya hasta ahí llegó. Pero ¿qué pasó? Pues que por la gracia de Dios no le pasó nada, ni se le hinchó la mano, nada le pasó, ¿cierto? Entonces eso les cambió su manera de ver a Pablo, ¿sí? Ahora ya no decían, Pablo es un homicida, Pablo es un asesino, nada de eso, sino que decían que Pablo era un Dios, ¿sí? Porque decían, no, pues increíble que ni el mar lo pudo matar, ni esta serpiente acá. Pero lo que esa gente no sabía era porque Dios tenía un propósito en la vida de Pablo, ¿sí? Entonces, pues digamos, eso nos deja una enseñanza muy grande, y es que, digamos, lo que muchas veces nosotros creemos que al venir a Dios, todas las cosas van a estar mejor, ¿sí? Que no, es que yo me vuelvo cristiano y como dice esta, pare de sufrir, ¿sí? Pero eso no es así. Dice el Señor Jesucristo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo, ¿cierto? Entonces así es, Pablo era, digamos, un apóstol, ¿cierto? Y seguía todas las reglas del Señor. ¿Y qué le pasaba? Pues se quedó a la deriva, aguantó mucha hambre en el mar, después dice que navegaron y casi se ahogan, y después salió de eso y vino una serpiente y lo picó, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, no, pues, ¿cierto? Siendo cristiano y le pasó antes de todo mal, pues así es la vida de los cristianos. La vida de los cristianos no siempre es color de rosa, ¿cierto? Sino que al ser cristianos no es que Dios nos vaya a dar, uy, ya lo hice mi hijo, le va a dar casa, carro, beca, de todo y riquezas y... No, la vida del cristiano no es así. Muy seguramente antes muchos cristianos van a sufrir más o vamos a sufrir más al ser cristianos, ¿cierto? Entonces, bueno. Bueno, después de eso dice que Pablo pudo en ese lugar donde ellos naufragaron,
Pablo pudo predicarle a mucha gente, ¿sí? Y oraba por la gente y esa gente era sanada. Entonces, al ser sanada, pues digamos, toda esa gente quedó muy agradecida con ellos y cuando zarparon en un barco, pues toda esa gente del agradecimiento les llevó muchas cosas. Me imagino que les habrá llevado comida, bebida, los habrá atendido de la mejor manera, ¿cierto? Entonces ahí vemos la gracia del Señor que estuvo también con ellos, aunque les pasó muchas cosas malas después de la tormenta, ahí sí vino, digámoslo así, la calma y pues la bendición del Señor en ese momento. Entonces, bueno, después dice que ya está terminando ya la historia. Dice que Pablo pues llegó a Roma y que digámoslo allá Pablo en esta, digámoslo así, en esta sección, Pablo no estaba en una cárcel como tal, ¿sí? Digámoslo, no es como una cárcel como la que nosotros nos imaginábamos allá con un poco de presos y barrotes, nada de eso, sino que estaban como en un tipo de casa alquilada, ¿sí? Y que en esa casa alquilada, pues que Pablo duró mucho tiempo predicando a las personas. Y decía que iban muchos judíos a escuchar la predicación de Pablo, ¿cierto? Entonces Pablo cogía y les predicaba y les decía, no, sobre el Señor Jesús, que él murió, que resucitó, que el Mesías era necesario que padeciera mucho, Y como siempre están los dos tipos de personas, ¿cierto? Volvemos a verlo. Los que no creen y los que creen, ¿cierto? Entonces, pues obviamente los que creían para salvación y los que no creían para perdición, ¿cierto? Entonces estaban ahí siempre disputando. Y pues digámoslo ahí, me gustó mucho en la parte donde Pablo les habla sobre las palabras que dio el Espíritu Santo en algún momento, que decía, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cierto? Entonces esto lo estamos viendo quizás no solamente en el pueblo judío, sino en toda la humanidad en general, ¿cierto? Hay mucha gente que, digámoslo así, ya ha perdido como esa reverencia hacia Dios, ha perdido ese respeto hacia Dios, ¿cierto? Y se creen como superiores, como que la gente, o sea, yo soy el que me mando solo y no necesito a Dios para nada, no necesito a Dios para que me diga qué debo o qué no debo hacer, ¿cierto? Entonces eso es cuando tienen sus corazones engrosados, se creen superiores, ¿sí? Y llega usted y usted le puede predicar el evangelio, pero esa persona por estar así, dice que oyen, pero nada, ¿cierto? Y dice que ven, ellos pueden ver las obras del Señor en alguien, ¿sí? Digamos, ellos pueden conocer a alguna persona que era de pronto un asesino, un borracho, un violador, no sé qué, que se volvió cristiano y cambió. Ellos ven eso y ni así cambian, ¿sí? Porque muchas veces lo que decimos, su corazón está engrosado y se niegan y se recontraniegan a creer, es porque quieren más las tinieblas, ¿sí? Que a la luz, ¿sí? Entonces, pues, obviamente nosotros como cristianos estamos llamados a predicar el evangelio, se convierta o no se convierta la persona, ¿sí? Así como hacía Pablo, todos los que venían él les predicaba y ya el que Dios daba, al que Dios le daba la fe para creer, pues creía y era convertido, ¿cierto? Pero pues al que no, pues ahí sí, ya lo que les decía, el evangelio es más como lo que les digo, es para la salvación, ¿cierto? Es para que nosotros creamos y seamos salvos por medio de la fe en el Señor Jesús. Pero pues también es como esa muestra para los que se pierden de ver, a usted se le predicó, a usted se le dijo, a usted esto, pero usted no quiso, usted no creyó, usted esto, entonces no tiene excusa, ¿cierto? Entonces, bueno, hermanos, esa era la enseñanza en esta noche, ya terminamos, gracias a Dios, Hechos de los Apóstoles,
el día de... ¿mañana es qué? ¿Miércoles? Sí. Mañana es miércoles. El jueves santo que llaman. Vamos a continuar con la epístola, la carta a los romanos. Sí, ya los primeros 1, 2, 3 capítulos. ¿Listo? Vamos a empezar, si Dios quiere, Romanos, el jueves a las 8 de la tarde. Amén. Vamos a orar. Listo, entonces, bueno, vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos. Pues disculpas de pronto si me demoré un poco más, pero pues debíamos dejar terminado ya el libro para no quedar por ahí de pronto con un capítulo suelto. ¿Listo? Entonces, bueno, Señor Jesús, gracias te queremos dar, Dios, en esta noche porque nos has bendecido nuevamente con tu palabra, nos has bendecido nuevamente con estas historias, amado Señor Jesús, que alimentan nuestros corazones, porque muchas veces no las tenemos presentes, Señor Jesús, no las repasamos, no las tenemos, Dios de la gloria, en mente, Señor Jesús, como una enseñanza, Dios bendito, sino que simplemente tal vez las hemos leído y las hemos dejado pasar. Pero gracias te damos, Señor, porque tú en estas lecturas nos has mostrado, Señor Jesús, tu palabra, nos has mostrado muchos secretos que muchas veces cuando hemos leído la palabra no los encontrábamos, no los veíamos, no los detallábamos, bendito Jesús. Gracias, amado Rey, por las enseñanzas que nos dejó este libro, Señor, y te pedimos que nos des la sabiduría, Padre de la gloria, para continuar con el libro de Romanos, Señor Jesús, porque sabemos que muchas de estas cartas de Pablo, Señor Jesús, a veces son un poco difíciles de entender, Dios, pero que sea tu gracia sobre nosotros, Dios, sobre los hermanos, Dios bendito, para que nos des la sabiduría y el entendimiento de comprender cuáles son estas palabras que tú has regalado por medio del apóstol Pablo. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre en esta noche. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la iglesia. Chao. Chao. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones.